Barack Obama cambió su viaje a la Casa Blanca de una apuesta perdedora a una victoria aplastante. Al hacerlo, transformó el paisaje político americano para siempre. Elegir a un afroamericano como presidente de los Estados Unidos es un momento increíblemente significativo de nuestra historia. Lo consiguió enfrentándose a su historia personal y haciendo que funcionara a su favor. Su pasado y sus experiencias han culminado en el tipo de persona que es en la actualidad. Se dirige a las preocupaciones de la comunidad negra y también posee un gran atractivo para los blancos. Creo que esto se debe al hecho de que creciera con un pie en cada uno de esos mundos. Barack se enfrentó a los problemas de su identidad racial. Barack cree profundamente en que tenemos que ser más que nosotros mismos. I was raised as an Indonesian child and as a Hawaiian child and as a black and white child. Part of what I benefit from is a multiplicity of cultures. Sabe dónde ha estado y de dónde viene. Sabe de lo que está hecho. Skinny kid with a funny name who believes that America has a place for him too. La historia de Barack Obama comienza en el país de su padre, Kenia. Allí, Barack Hussein Obama padre soñaba con una vida mejor, aunque se hubiera criado cuidando cabras. Se atrevió a solicitar una plaza universitaria en un país lejano con la idea de regresar para ayudar a su país. Ese lugar fue Hawái, en los Estados Unidos. Allí conoció y se enamoró de una estudiante llamada Stanley Ann Dunham. Ann tenía 18 años. Era una persona muy romántica. Tenía la cabeza en las nubes y podía ser muy ingenua. Parecía una mujer muy compasiva y bondadosa. Era 1960. En algunos lugares los matrimonios interraciales aún eran ilegales. Los padres de Ann tardaron un tiempo en hacerse a la idea. Aceptaron debido al amor que sentían por su hija y a la confianza en sus decisiones. El 4 de agosto de 1961 tuvieron un hijo. Como su padre, se llamó Barack, que significa bendecido tanto en suajili como en árabe. Para abreviar lo llamaban Barry. 2 años después, el padre del joven Barry se marchó a Harvard para hacer su doctorado. Tenía poco dinero y la beca no incluía el realojamiento familiar. El matrimonio no sobrevivió a la separación. Tras doctorarse, el doctor Obama regresó a la lejana Kenia. Ann fue madre soltera hasta que se enamoró de nuevo, esta vez de un estudiante indonesio llamado Lolo Soetoro. En 1967, esta familia recién formada se mudó a Indonesia. Mientras Barry Obama crecía, la miseria a su alrededor le causó un profundo impacto. La pobreza te desafía todos los días. Tienes que encararla, pensar qué sientes ante ella. Tienes que pensar en ella en relación con tu propia vida y tu buena suerte relativa. Ann quiso que Barry supiera que era americano. Casi todos los días lo despertaba a las 4 de la mañana para que estudiase inglés y deseaba una educación aún mejor para su hijo. En el verano de 1971 envió a Barry a Hawái para que viviese con sus abuelos. Ann y la hermanastra de Barry, Maya, quedaron a 4.000 kilómetros de distancia. Algunas veces se autodescribe como un huérfano. Eso debe de haber tenido una gran influencia en quien es ahora y en su visión del mundo. Era uno de los poquísimos afroamericanos de su colegio. Por lo que sabían, Barry era ese negro de Indonesia. Una situación difícil para un niño de 10 u 11 años. Creo que también sufrió su primera sensación de soledad, de que no había nadie que le entendiera de verdad. Pero desde niño, Barry ya intentaba entender lo que significaba ser negro. I remember coming across this magazine that talked about blacks who had used skin bleaching agents to make themselves lighter, and I think that
was when I first realized not only that I was African American, but also that there were all sorts of implications to race, and there were power relationships in race. But I remember feeling shocked by that. En 1972, Anne se separó de su segundo marido. La madre y la hermana de Barry se mudaron a Hawái. Anne comenzó un máster en antropología en la Universidad de Hawái y compartió muchas de sus clases con Maya y Barack. Era una persona realmente preocupada por los desfavorecidos, y eso se trasladó a la visión del mundo de Barack. Teníamos muñecas como la negra Elizabeth, Sacagawea, Meilín. Las teníamos de todos los colores del arco iris, que de hecho es el aspecto de nuestra familia, ¿no? Como consecuencia de las decisiones de mi madre. Pero esta madre soltera sufrió penurias y en un momento dado recurrió a las ayudas del Estado. Barry tuvo poco contacto con su padre en Kenia. Solo una vez, cuando Barry estaba en quinto de primaria, fue su padre a visitarlo. Llegó y se puso a hacer declaraciones sobre lo que Barack debería hacer y a decir que Barack no debería malgastar su tiempo viendo la televisión. Pienso que para Obama su presencia fue un trastorno, le confundía. Creo que pensaba que su padre no tenía derecho a decidir sobre ese tipo de cosas. El padre de Barry también le regaló música africana, pero se fue al mes de haber llegado. Barack Obama hijo nunca más vería a su padre. En el instituto, la necesidad de integrarse que Barry tenía se hizo aún más intensa. La diferencia entre la familia negra que tenía en casa y la forma en que el mundo contemplaba a los afroamericanos fuera de su hogar era un tanto confusa. En sus libros es muy interesante lo que dice acerca de no sentirse en casa, ni en un lugar ni en el otro. Eso es algo común entre los americanos interraciales. Obama trató de imitar lo que pensó era la cultura negra. Por eso se comportaba de forma chulesca. Jugaba al baloncesto, faltaba a clase y coqueteó con las drogas. Obama bebía cerveza, fumaba marihuana e incluso probó la cocaína. Dejó que sus notas bajasen. A menos que se produjera un giro, el futuro de este hijo de madre soltera no parecía muy prometedor. Pero su fuerza interior estaba a punto de desencadenarse. Para el joven Barack Obama, crecer sin padre en Hawái y lejos de una comunidad negra importante le hizo sentirse fuera de lugar. En el instituto nunca fue un alumno modelo. Sin embargo, sus notas fueron lo suficientemente buenas como para hacerle ganar una beca en la Universidad Occidental de Los Ángeles. En la facultad se alineó con estudiantes negros politizados, trabajó para poner fin al apartheid en Sudáfrica y adoptó su nombre africano. Fue entonces cuando Barry Obama se convirtió en Barack Obama. Una de las cosas más notables del personaje público de Obama es que tenemos a un chaval que toma una decisión, que como un joven adulto se propone firmemente convertirse en un hombre negro, de identificarse como negro. Para él era muy importante comprender lo que significaba ser parte de la comunidad negra. Era americano, un americano negro, y supongo que necesitaba entender lo que era eso. Cuando terminó segundo de carrera, Obama se trasladó a la Universidad de Columbia en Nueva York. Su periplo le había llevado al epicentro de la vida negra, Harlem. Se dio cuenta de que incluso allí, en una ciudad cosmopolita, la división era clara. Luchaba con los problemas de la identidad racial, al mismo tiempo que trataba de entender los conflictos sociales que giran en torno al asunto de la raza. En Colombia, Obama se hizo más disciplinado. Las drogas salieron de su vida. No salía mucho. Leía a Nietzsche y a Gandhi y absorbía todo lo que podía. Leía para la batalla y maduraba. Tenía que decidir lo que quería hacer durante el resto de su vida. Incluso comenzó a hacer planes para visitar a su padre en Kenia. Pero una mañana de 1982 sonó el teléfono. Al otro lado estaba su tía en África. Había habido un accidente de coche. Con solo 46 años, el padre de Obama estaba muerto. No sabía qué pensar. La muerte no había tomado forma o significado en su mente. No le causó una gran impresión.
Obama siguió concentrado en sus estudios y empezó a plantearse su vida después de la universidad. Al final decidió comenzar una carrera como organizador comunitario y eligió Chicago como el lugar donde hacerlo. Consiguió un empleo en un grupo llamado Proyecto de Comunidades en Desarrollo y se mudó al sur de la ciudad, una zona devastada por la desaparición de los altos hornos y de las fábricas de automóviles. Creo que su experiencia como afroamericano en un instituto y en una sociedad blanca y su exposición a la pobreza atroz en Indonesia, todas estas cosas contribuyeron a su deseo de ayudar a la gente. La idea de estar allí, de trabajar con el pueblo y de ver de cerca y de forma personal los problemas reales y cómo estas personas se consideran abandonadas por el sistema político, fue una lección muy positiva para él. Adquirió grandes habilidades sobre las técnicas para conseguir que la gente asista a reuniones y realice las operaciones básicas que la política requiere. Cosas pequeñas, pero importantes en la política a pie de calle. Obama se ocupó de la reforma educativa, la limpieza de materiales peligrosos y la formación profesional, pero su ámbito de acción estaba limitado. Tenía claro que gran parte de la lucha de la gente que ha sido ignorada conlleva leyes y que si quería ser el defensor de esa gente tenía que necesitaba una formación legal. Obama se marcó un objetivo importante y fue aceptado en la Facultad de Derecho de Harvard. Para pagar la matrícula tomó costosos préstamos estudiantiles. Pero antes de que las clases comenzasen, Obama se propuso enfrentarse por fin a sus demonios. En 1988, un Obama de 26 años hizo las maletas y se fue a Kenia, el país de su padre muerto. Allí fue recibido por una colección de parientes, entre ellos sus hermanastros. En Kenia pudo ver la imagen de sí mismo. Pudo ver a niños que llevaban el mismo nombre que él. De esa forma cerró y completó los cimientos de su vida. Creo que el anhelo de Obama por saber quién había sido su padre le ayudó a configurar su propia identidad. Al ver la pobreza en Kenia, Obama se identificó con la necesidad de su padre de dejar aquel país para conseguir una vida más cómoda en los Estados Unidos y así ayudar a su familia y a sus compatriotas. It gave me a sense that the work I was doing was directly connected to my own family and their own struggles, and I think that helped to unify my outward self with my inward self in an important way. Por fin pudo sentarse en la parcela familiar y visitar las tumbas de su padre y de su abuelo y llorar. Ese otoño, Barack Obama estaba listo para comenzar en la Facultad de Derecho de Harvard. Prosperó gracias a una beca rigurosa y al final del primer curso, uno de los mejores bufetes del país, Sidley y Austin, contrató a Obama como becario de verano en su oficina de Chicago. Su jefa era una joven abogada llamada Michelle Robinson. Era una chica de clase media trabajadora de Chicago. Había ido a la Universidad de Princeton y a la Facultad de Derecho. Su familia era el prototipo del éxito negro americano. Cuando Michelle se negó a salir con Obama porque trabajaban juntos, él amenazó con dejar su trabajo. Tenía un sentido del humor estupendo. No se tomaba a sí mismo demasiado en serio. Pero lo que me impresionó fue lo que impresiona a la gente. ¿Cómo es que este joven, con ese origen tan extraño, se ha convertido en una sorpresa tan interesante? Me dijo, creo que algún día me meteré en política. Y le respondí, vale, muy bien, pero guárdatelo para ti. Y ahora ven a conocer a mi tía Grace. Todo lo que yo pensaba era, no digas ninguna tontería delante de mi hermana o sales tarifando ahora mismo. Ese otoño Obama regresó a Hawái y él y Michelle mantuvieron una larga relación a distancia. El punto más alto en la Facultad de Derecho de Harvard es la presidencia de la revista de Derecho de Harvard. La competencia es encarnizada y nunca antes un afroamericano había ocupado este puesto. Pero tanto el claustro de profesores como los estudiantes le pidieron a Obama que se presentase. No creo que haya conocido a nadie
con una combinación mayor de corazón, carisma, brillantez y potencial que Obama. En febrero de 1990, Barack Obama se convirtió en el primer presidente negro de la revista de Derecho de Harvard en su siglo de historia. La noticia apareció en el New York Times. Creo que fue una experiencia embriagadora para un joven como él. En ese momento, Barack examinó sus habilidades y su potencial. Fue un momento en el que debió de darse cuenta de que tal vez poseía el potencial para hacer algo muy significativo en esta sociedad. Sería la primera de muchas elecciones. ...1991... Barack Obama se doctora en la Facultad de Derecho de Harvard y regresa a Chicago para estar con su novia Michelle Robinson. Como antiguo presidente de la revista de Derecho, Obama podía trabajar donde quisiera. No faltaban las ofertas de trabajos lucrativos, pero en vez de eso, Obama se dedica a los derechos civiles. No tenía intención de ir a Wall Street para ganar un montón de dinero. Quería hacer algo que cambiase las cosas. Con una carrera asegurada, en octubre de 1992, Obama se declaró a Michelle. El reverendo Jeremias Wright ofició la boda. En gran medida, esto fue la culminación de su búsqueda de identidad. Hubo gente de todas las etapas de las vidas de Obama y Michelle. Los amigos de Barack, de cuando fue organizador comunitario en Chicago, sus amigos del instituto y su familia de Kenia. De repente, se hizo evidente que había llevado una vida plena y muy rica. Creo que en esa familia Obama vio algo que deseaba. Quiero decir, antes de nada, era una familia intacta de la que él quería ser parte. Y después, significaba su ingreso en la experiencia negra americana a la que quizás había sido ajeno. De alguna forma, el desorden de su infancia le había afectado y se obligó a sí mismo a llevar una vida ordenada. Obama también aceptó un puesto de profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. En 1995, Obama publicó sus memorias, Los sueños de mi padre. En ese libro, Obama convirtió su pasado y sus luchas personales en un asunto público. Le permitió poner su vida en perspectiva y decidir lo que haría después. No creo que cerrase un capítulo, aunque sí le permitió hacer balance. Parecía que todo le iba bien. Era un hombre casado, un profesor universitario y un escritor. Así que cuando un escaño del Senado de Illinois quedó vacante, decidió presentarse. Pero entonces la tragedia le golpeó. En plena campaña electoral, uno de sus seres queridos se enfermó. El 7 de noviembre de 1995, Ann, la madre de Obama, moría de cáncer justo antes de cumplir 53 años. Durante un pequeño funeral en Hawái, Barack arrojó las cenizas de su madre al océano. La muerte de la madre de Obama fue algo muy duro para él. Podía sentir el amor que les tenía a Obama y a Maya, y cómo esto influyó en el modo en que sus hijos se enfrentaron a la vida. Fue la persona más importante de su vida durante sus primeros años. Barack heredó su romanticismo. Creo que para ser un buen político tienes que ser un poco romántico y poseer una noción bastante romántica de lo que puedes hacer para cambiar las cosas a mejor. Incluso durante su crisis personal, Obama prosiguió su campaña para ser senador de su estado. Todos nos unimos a él. Salíamos y nos dedicábamos a conseguir dinero, a registrar votantes y a hacer todo lo que podíamos. Gracias a sus años de experiencia como organizador comunitario y tras hacerse con el respaldo del periódico Chicago Tribune, Obama fue elegido senador del estado. En sus dos primeras legislaturas consiguió que cada año se aprobaran 14 de las leyes que propuso, pero quería hacer algo más. Estábamos en minoría. En aquellos momentos muchas de sus iniciativas no fueron aprobadas porque el partido de la mayoría las bloqueó. Volvía a su casa frustrado porque pensaba que aunque él debatía sobre los problemas, eso no siempre funcionaba.
El hogar se convirtió en un refugio de las presiones del cargo público. Es obvio que el matrimonio había sido crucial para su identidad. Y, por supuesto, también para su éxito político, en el sentido de que ahí estaba una mujer increíblemente capaz y además lista, encantadora, guapa y atractiva, que lo había ayudado y guiado en la política, una roca en su carrera política. My wife is wonderful. She's the most honest person I know. She is completely guileless. She just says what she thinks. En el día de la independencia de 1998, la pareja tuvo a su primer hijo, una niña llamada Malia Ann. Obama estaba decidido a ser el padre que él nunca tuvo. Hopefully I can make a contribution, but what's significant is that continuing legacy that we pass on to the next generation. El año siguiente, Obama se dispuso a presentarse a las elecciones para el Congreso. Fue una decisión valerosa. En las primarias, Obama se enfrentó al titular del cargo, Bobby Rush. Rush era un antiguo pantera negra y llevaba 4 legislaturas en el Congreso. Tal vez fuera demasiado pronto. Barack no contó con el apoyo de ningún político destacado, lo cual dificultó mucho su campaña. Senator Obama, what makes you different from the congressman? He thinks that his message. Obama pensó que si conseguía dar a conocer su mensaje, derribaría a este apreciado líder negro de Chicago, pero la vida resultó no ser tan fácil. Durante la campaña, Obama tuvo que tomar una de las decisiones más duras de su vida. El alcalde Daley había propuesto una iniciativa legal para restringir la posesión de armas de fuego. Hubo una votación decisiva en el Senado del Estado. El resultado iba a ser extremadamente ajustado. Obama estaba listo para regresar de unas vacaciones familiares en Hawái y votar. La hija de Barack se puso enferma y no sabía si era algo grave. Desde luego que Michelle lo necesitaba con ella, estaba muy preocupada. Obama sabía que esto podría costarle las elecciones, pero prefirió quedarse con su hija. La ley no fue aprobada y la prensa destrozó a Obama. Tuvo que regresar, explicarse y aguantar las críticas políticas por lo que había hecho. Pero se dio cuenta de que la familia es lo primero. Y eso fue solo el comienzo. El congresista Rush intentó retratar al senador del estado, Obama, como alguien poco negro, como alguien que no era de pura cepa afroamericana. Obama es negro, y en cuanto a sus compromisos y a poner toda la carne en el asador por esta comunidad, ha hecho más que mucha gente que lo critica. Esta no sería la última vez que Obama iba a ser acusado de no ser suficientemente negro. Perdió las elecciones por un margen del 30%. Aprendió mucho de la derrota, la afrontó de la mejor manera que puedes, examinándola y diciendo, vale, cometí un error. Ahora, ¿qué puedo hacer para que la próxima vez salga mejor? Endeudado y despreciado por los que pensaban que debería haber esperado su turno, Obama ni siquiera fue elegido delegado para la convención del Partido Demócrata de 2000. Sin embargo, voló a Los Ángeles. En el aeropuerto, la empresa de alquiler de coches rechazó su tarjeta de crédito por haber excedido el límite. Cuando llegó al centro Staples, tuvo que seguir buena parte de la convención a través de monitores de televisión instalados en los pasillos. Se fue antes de que Al Gore pronunciara su discurso de aceptación de candidatura. Pocos sabían que en la próxima convención Obama sería el orador principal y que en la siguiente sería el candidato del partido a la presidencia del país. Tras perder las primarias al Congreso en 2000, Barack Obama regresó al Senado del estado de Illinois con energía renovada. We're down here, in fact, to try to make the lives of our constituents, our children, our grandchildren, our parents and grandparents a little bit better than it was when we first got here. Consiguió unir a gente muy distinta, republicanos conservadores y demócratas izquierdistas, policías, en torno a asuntos complicados como el sesgo racial de las detenciones policiales y la reforma de la pena de muerte. En junio de 2001, su esposa Michelle dio a luz de nuevo. La llegada de Sasha fue un acontecimiento dichoso, pero pocos meses después, el corazón de la nación sufriría un gran golpe. Obama apoyó la guerra en Afganistán, pero protestó contra la invasión de Irak. Y cuando esta guerra comenzó a ir mal, su postura aumentó su credibilidad entre algunos votantes.
La oposición de Obama a la guerra de Irak fue absolutamente crucial para sus primeros éxitos políticos, porque así consiguió un montón de dinero que destinó a la creación del tipo de organización política que después utilizó para triunfar. 2 años después, Obama se presentó a las elecciones para el Senado de los Estados Unidos. Las heridas de las primarias de 2000 todavía estaban frescas. En un momento dado, mi hermana le dijo: mira, si no ganas esta vez, te buscas un trabajo y tenemos una vida normal. Cuando pronunciaba sus discursos, era evidente que seguramente poseía algo que otros candidatos no tenían. Creo que todo el mundo pensó que Barack tenía posibilidades, pero remotas. Rápidamente el empresario millonario Blair Hull se colocó en cabeza de las primarias, pero su campaña estalló cuando las denuncias de violencia doméstica en su primer matrimonio salieron a la luz. Poco después Obama se puso por delante en las encuestas. Cuando dio a conocer su mensaje y cuando la gente supo de él, se convirtió en la opción más clara. En marzo de 2004, Obama ganó las primarias demócratas de Illinois con el 53% de los votos. Ahora, Obama tenía que enfrentarse al candidato republicano Jack Ryan. Obama, que era conocido en Chicago, tenía que ganarse las zonas más conservadoras del interior del estado. Al haberse criado con una madre y unos abuelos blancos, no era ajeno a la población de esa región. Sin lugar a dudas, la infancia de Obama le ayudó a llegar a más gente. Entonces, en junio de 2004, la candidatura de Ryan, igual que había ocurrido con la de Hull, quedó manchada por el escándalo. Aparecieron denuncias de que había usado a su esposa, la actriz Jeri Ryan, de la serie Star Trek, para realizar actos sexuales en presencia de desconocidos. Competía contra este hombre que parecía el niño prodigio del Partido Republicano. Pero cuando nos enteramos del asunto de los sex shops y de todas esas cosas increíblemente escandalosas, de repente Obama se quedó sin rival. Ryan retiró su candidatura. En abril de ese año, el senador y candidato presidencial John Kerry vio hablar a Obama. Y lo que oyó le gustó. El Partido Demócrata buscaba un candidato de alguna minoría que tuviese carisma, una cara nueva que pudieran enseñar a las cámaras en horario de máxima audiencia, y ahí estaba Barack Obama. Kerry y el Partido Demócrata eligieron a Obama para que pronunciase el discurso central en Boston durante la Convención Demócrata de 2004. 4 años después de que ni siquiera fuera invitado a la convención, Obama dio su primer paso en la escena nacional. Su extraño nombre sorprendió a muchos telespectadores. ¡Barack Obama! Tonight is a particular honor for me because, let's face it, my presence on this stage is pretty unlikely. En algún momento, durante los primeros 2 minutos o así de su discurso, todos pasamos de ser amigos nerviosos a americanos cautivados por el poder de persuasión y la elocuencia de este futuro líder. I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible. Los discursos centrales de las convenciones pueden ser simplemente horribles o muy edificantes, y el suyo fue el mejor de todos. Y el mensaje fue muy bonito. Era un mensaje de inclusión, de, por usar el cliché, cambia. Y la retórica era nueva. We gather to affirm the greatness of our nation. There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America.
Pocas veces en la historia un discurso ha conseguido crear una figura nacional. Por el discurso estaba claro que ese hombre era el político que uno quería ver. En Illinois, los republicanos las veían y se las deseaban para encontrar a alguien que se presentara contra Obama por el puesto en el Senado de los Estados Unidos. El sustituto de Jack Ryan fue Alan Keyes, antiguo embajador y ahora presentador de un programa de radio. Alan Keyes era un republicano negro. Pensaron que así conseguirían los votos de algunos negros para ellos y se los quitarían al senador Obama. Keyes adoptó algunas posturas muy conservadoras y derechistas y trató de distorsionar la percepción que la gente tenía de Obama. Senator Obama sometimes has a hard time getting from A to B, but from A to B is a simple, logical step, which I believe most people in the state of Illinois have the common sense to see. I think your logic wasn't that complicated, it was just wrong. Acusó a Obama de cometer varias vilezas. Cuestionó su cristianismo, su negritud. Eso no gustó al electorado de Illinois. Entonces regresaron las acusaciones de no ser suficientemente negro. Pero esta vez, impulsado por su nueva fama en el nivel nacional, Obama estaba listo para conseguir una victoria aplastante. We think we're going to do well tomorrow, no doubt about it. 2 de noviembre de 2004. A las 9 de la noche ya estaba claro que Barack Obama, de 43 años de edad, se convertiría en uno de los pocos afroamericanos elegidos para el Senado en la historia del país. Más del 70% del pueblo de Illinois, blancos, negros, hispanos, asiáticos, republicanos, demócratas, todos eligieron a este candidato en proporciones abrumadoras. Michelle se quedó en casa con las niñas y de nuevo los Obama tuvieron que mantener una relación a distancia. Barack compensó la soledad concentrándose en los asuntos importantes del día a día. Y pocos meses después de su toma de posesión, se produjo uno de los acontecimientos más devastadores de la historia de los Estados Unidos. Una gran ciudad americana fue casi destruida por las inundaciones que siguieron al huracán Katrina. Obama trabajó para que las ayudas del gobierno federal llegasen a las víctimas de Nueva Orleans y no fueran empleadas en lucrativos contratos de construcción. Se dedicó a asuntos como la inmigración, el SIDA y la simplificación de la legislación tributaria, y continuó manifestándose contra la guerra de Irak. También llenó su tiempo en Washington redactando su segundo libro, La audacia de la esperanza, que salió el 17 de octubre de 2006. En parte biográfico y en parte político, en esta obra Obama explica sus opiniones sobre la fe, la familia y el papel del Estado en una serie de asuntos. El libro se convirtió en un bestseller y el primero fue reeditado. Las versiones de audio de ambos libros consiguieron sendos premios Grammy. Gente de todo el país se interesó por este nuevo senador, haciéndole depositario de sus sueños y esperanzas. Tras 2 años desde que llegara al Senado, sus partidarios, muchos desde que participó en la Convención Demócrata de 2004, comenzaron a pedirle que se presentase a las elecciones presidenciales. Se especulaba mucho en Washington acerca de si Obama se presentaría. Muchos se preguntaban si era el momento adecuado. Algunos pensaban que debería esperar su turno. Otros estaban convencidos de que esto sería un gran error, porque cada uno tiene su momento y debe aprovecharlo. Y eso es precisamente lo que hizo. Lo llamaba una empresa improbable, la de llegar a la Casa Blanca. It's time to turn the page, right here and right now. El 10 de febrero de 2007, apenas comenzado el tercer año de su primer mandato como senador, Barack Obama realizó unas atrevidas manifestaciones ante el Capitolio de Springfield, la capital de Illinois. Stand before you today to announce my candidacy for President of the United States of America. Se necesitaba mucha organización y pensar mucho acerca del funcionamiento del sistema y también agallas para ir en contra de los candidatos más conocidos, especialmente los senadores de Washington y en particular Hillary Clinton, la antigua primera dama. Cuando a principios de 2007 Obama anunció que iría a las presidenciales, todos los estrategas políticos demócratas que se preciaban de serlo dijeron que Hillary Clinton lo tenía hecho, salvo por la pequeña posibilidad de que el senador John Edwards
le arrebatase la nominación. No creo que nadie considerase a Obama. Obama se puso a trabajar usando su experiencia para organizar a su gente. La gente no se inclinó por Obama de repente. Obama trabajó muchísimo para organizar a sus votantes, especialmente en los estados que celebran caucus. Pensó que podría obtener muchos más delegados en las primarias si se concentraba en los estados pequeños más que en los grandes. También encontró nuevos métodos para llegar al electorado, métodos del siglo XXI. El equipo de Barack Obama nos trataba a los gestos medios como si fuésemos un bonito grupo de reliquias que trabajan para una antiguaya. Lo que les interesaba eran los mensajes a teléfonos móviles. Obama fue capaz de usar los mejores aspectos de las nuevas tecnologías, principalmente la habilidad para crear una comunidad y también la capacidad para conseguir fondos y hacerlo esto de un modo nuevo en la política. Tal vez este sea su descubrimiento político. Su mayor logro organizativo fue la utilización de Internet para recaudar fondos y crear una comunidad de apoyo. Sin embargo, su propia comunidad, la afroamericana, distaba de estar convencida. Resultó que al principio la candidatura de Obama no orientó de forma inmediata a los votantes negros a su favor. El hecho de ser negro no hizo que los votantes demócratas negros salieran a ayudarle. 3 de enero de 2008. Una sorprendente victoria en los caucus de Iowa. La marea estaba cambiando. Lo que la gente negra me cuenta es que Iowa lo fue todo. Que al principio, cuando comenzó la campaña de Obama, una persona conocida para la comunidad afroamericana que no tenía opciones. Pero cuando ganó en Iowa, que es un estado prácticamente blanco, entonces pensaron, oye, este tío puede conseguirlo. Comenzaron a prestarle atención y se ilusionaron. Solo 5 días después se produjeron las primarias en Nueva Hampshire. El hecho de que Obama se quedase a 3 puntos del ganador hizo que todavía más gente se fijase en él. Esa noche, su discurso estuvo a la altura del que pronunció en la convención de 2004. El músico Will I Am lo encontró tan conmovedor que le puso música. Muchos lo conocieron a través de Internet. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves. El vídeo de Yes We Can tuvo un efecto contagioso y se propagó por todo el universo, especialmente entre la gente joven. Fue un gran éxito para Obama. Pero Barack Obama también aprendió que quien a hierro mata, a hierro muere. Internet ayudó a Obama a comunicarse con los votantes, pero otros usaron la red para extender información negativa. Los rumores se multiplicaron. Una de las cosas que persiguieron a Obama durante toda la campaña presidencial fue el mito de que era musulmán, algo originado en su nombre, en el hecho de su nombre. Los discursos del antiguo pastor de Obama, el hombre que celebró su boda, el hombre que bautizó a sus hijas, salieron a la luz. El escándalo de Jeremiah Wright se produjo en un momento terrible para la campaña de Obama. Al principio pensó que podría contenerlo y mantenerse fiel tanto a su pastor como a sus ambiciones políticas, pero luego se dio cuenta de que no. I have already condemned, in unequivocal terms, the statements of Reverend Wright that have caused such controversy and in some cases pain. Con este incidente relegado al pasado, Obama se concentró en las primarias que quedaban, las cuales se habían convertido en una lucha épica entre él y Hillary Clinton. Tras Iowa y Nueva Hampshire, estaba claro que iba a ser una elección histórica. Por primera vez, el candidato a la presidencia de uno de los grandes partidos iba a ser una mujer o un negro. Eso era un gran acontecimiento, así que las primarias demócratas fueron algo muy excitante de principio a fin. Las trabajosas primarias continuaron, aunque las probabilidades de Clinton fueran cada vez menores.
Nadie ha deseado la presidencia tanto como Hillary Clinton. Nadie se la ha trabajado tanto, luchado tanto, puesto tanto de sí misma como ella. Fue muy triste verle perder su sueño, cómo el sueño se le había escapado de las manos. El 3 de junio, Obama por fin consiguió el número suficiente de delegados para asegurarse la nominación. Because of you, tonight I can stand here and say that I will be the Democratic nominee for the President of the United States of America. Clinton suspendió su campaña, pero a finales de mes les dijo a sus partidarios que si querían trabajar por ella, deberían hacerlo apoyando a su antiguo rival. Los demócratas estaban preocupados porque la división interna había durado demasiado. Temían que algunos de los votantes de Clinton nunca aceptaran a Obama y terminasen apoyando al candidato republicano, el senador John McCain. Pero durante la Convención Nacional Demócrata las heridas se curaron completamente cuando la senadora Clinton interrumpió el conteo de delegados. I move Senator Barack Obama of Illinois be selected by this convention by acclamation as the nominee of the Democratic Party for President of the United States. Que Hillary Clinton fuera la persona que pidiera una nominación por aclamación era lo mejor que podría haber pasado. Y así lo hizo ella. Entonces la velada se trasladó al Estadio Invesco de Denver. Era el 45º aniversario del discurso Tengo un sueño de Martin Luther King. With profound gratitude and great humility, I accept your nomination for presidency of the United States. Una noche espléndida, pero poco después la atención se centró en los republicanos. John McCain sorprendió al mundo cuando designó a la gobernadora Sarah Palin, una gobernadora poco conocida, como candidata a la vicepresidencia. Palin concentró la atención del público, pero 2 semanas después de la convención republicana surgió un problema que eclipsó todo lo demás: la economía. Grandes instituciones financieras se venían abajo y el mercado de valores se hundía, amenazando con provocar una profunda recesión en el país o incluso algo peor. Como defensor de la liberalización, John McCain pareció estar más cercano a las políticas seguidas por un presidente impopular, George Bush. McCain tuvo un buen mes, en el que parecía que todo le salía bien. Y de pronto todo se hundió. Cuando la economía es el tema más importante, el candidato demócrata lo tiene mejor. Y en un año que iba a ser especialmente duro para un candidato republicano, tener Wall Street en caída libre 6 semanas antes de las elecciones era algo casi imposible de superar por un republicano. Lo que la mayoría de nosotros vio en los momentos de crisis económica a principios de otoño fue la prueba de su temperamento, que se caracteriza por un talante tranquilo y reconfortante. Esto concordaba con su campaña, porque creo que como persona Obama es así. A medida que el apoyo a McCain reflejado en las encuestas decaía, los republicanos investigaron en el pasado de Obama para vincularlo a un conocido suyo llamado William Earls, quien había cometido actos de terrorismo cuando Obama era un niño. La táctica fracasó en su intento de cambiar la tendencia de las encuestas, que en esos momentos eran netamente favorables a Obama. En la recta final, las cosas iban bien para él, pero como había ocurrido 2 veces antes, en medio de unas elecciones importantes, uno de los seres queridos de Obama enfermó. Esta vez fue la mujer que había ayudado a criarlo. Barack suspendió la campaña y voló a Hawái. Su abuela falleció un día antes de que su nieto cumpliera su destino. El 4 de noviembre de 2008, casi 2 años después de que Obama lanzase su desafío, concluyó el combate. Los americanos acudieron a las urnas. Debían decidir quién deseaban que estuviese al timón de la nación en tiempos especialmente delicados. Obama se impuso por 9,5 millones de votos y 2/3 del colegio electoral. Los Estados Unidos tendrían su primer presidente negro. Consiguió apropiarse del deseo de cambio, que es la esencia de la identidad americana, y de cómo los americanos pueden lograr cosas. Y todo eso en unos momentos de división política nunca vista antes. Su habilidad para conjurar los mejores espíritus de la gente y apelar a sus deseos de reconciliación y de unidad es extraordinaria. Por supuesto que ni el asunto de la raza, ni los problemas entre las razas han acabado en estas elecciones.
Pero lo que sí se ha producido es una constatación increíble de lo que es el pueblo americano y de cómo se siente de cara al futuro. Estamos ante un momento histórico para los Estados Unidos.